Metemos en un problema que no es de ahora, sino que viene hace muchos años, como es la problemática de las fotocopias. En estos días está cargado también en la web del Centro Comercial Industrial de Rafaela La Región este problema, porque de alguna manera no se cumple la ley 11723 que prohíbe, justamente perjudica a los editoriales y a los autores y prohíbe sacar fotocopias, especialmente en las instituciones educativas. Ya tenemos la comunicación telefónica con Gabriel Faber, responsable de la librería homónima. ¿Cómo te va? Buenos días, Gabriel. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿cuáles son los argumentos? Digo, que las instituciones a nivel local, provincial, nacional, en la primaria, secundaria, terciaria, universidades, sacan fotocopias. Bueno, a ver, esto es una práctica que, como vos bien dijiste, no es nueva, sino que viene desde hace tiempo. Lo que pasa es que ha cobrado una dimensión importante. Y lo que, más que dimensionarlo, es que se ha institucionalizado. Y ahí es donde uno pone como integrante de una sociedad todas las señales de alarma, digamos. A ver, que dos particulares se pongan de acuerdo en fotocopiar un libro, siendo esto que es ilegal, es un problema entre particulares. Digamos, a ver, el delito sigue estando, porque sigue habiendo una violación a la ley, pero son dos privados. Ahora, que una institución como la escuela pública permita que adentro de sus aulas se avale el uso de material de procedencia delictiva, ilegal, apócrifa, esto es lo que ya nos preocupa, y esto es lo que se viene dando. Entonces nosotros, los que estamos en el rubro, en la comercialización, estamos muy preocupados en esto, en la institucionalización del delito, vamos a decirlo con todas las palabras que hay que decirlo. Fotocopiar libros es un acto delictivo, penado por ley, con prisión. La pregunta es, ¿esto aumentó estos últimos años? Aumentó particularmente este año. Ah, sí. ¿Qué porcentaje? Y yo te diría que, a ver, si bien es especulativo, para decirte, antes se vendían 1000 libros y se fotocopiaban 100. Y ahora se venden 100 libros y se fotocopian 500. Se invirtió la torta, casi. El tema se ha puesto a nivel... en Rafaela en un nivel muy grueso, a tal punto que, bueno, yo he tomado la decisión de elevar esto a Cadra, que es la que defiende los derechos de autor en Argentina, y Cadra inmediatamente, bueno, ya actuó con un abogado, que entiendo que han llegado algunas intimaciones, pero bueno, esto que se está haciendo ahora en la ciudad es por primera vez. En otras ciudades se ha corregido el tema del fotocopiado, mínimamente se ha desinstitucionalizado, que esto es lo más importante, sacarlo del ámbito de la institución educativa. El tema es, Gabriel, es decir, el hecho existe de hace tiempo, como empezamos hablando de esta entrevista. Se hacen controles, se hacen denuncias, pues supongamos, va alguien a inspeccionar una escuela a ver si están sacando fotocopias de libros, ¿hay alguna denuncia policial o en la fiscalía? Todo viene por el ámbito del plano de la justicia civil. Sí, porque, por ejemplo, una de las editoriales más grandes que tiene la Argentina, que es Santillana, también está interviniendo. Y ellos tienen estadísticas y datos donde figuran en qué escuelas se están reproduciendo libros. Digamos, a ver, nosotros tenemos el caso de maestras que llevan los libros a fotocopiar, ¿no? O sea, cuando uno habla de gravedad institucional, no es que le está dando una magnitud al hecho mayor de la que tiene. Al contrario, inclusive hasta muchas veces lo estamos minimizando. Tiene más importancia de lo que parece. Porque, a ver si razonamos un poco. En el ámbito educativo estamos educando y formando, enseñando a leer y a escribir con fotocopias de libros que está prohibido hacer. O sea, en la etapa formacional más importante de un alumno, le estamos validando la posibilidad de que se eduque con un artículo adulterado, o de dudosa procedencia, o de procedencia ilegal directamente.
Y después, con el paso de los años, son fotocopias de fotocopias que no se termina de entender casi nada. Sí, pero la convivencia con el delito es lo que más me preocupa, ¿no? O sea, no me preocupa tanto la fotocopia en sí misma, sino de que estemos naturalizando el hecho delictivo. El tema que también ahí aparece la cuestión económica. A ver, el delito existe. ¿Cuál sería la cuestión económica? Económica, es decir, ¿cuánto sale un libro y cuánto sale fotocopiarlo? Te hago una pregunta. ¿Cuánto sale una bicicleta robada y cuánto sale una bicicleta nueva? ¿Cuánto sale un auto robado y cuánto sale un auto nuevo? ¿Cuánto sale una remera robada? Y entonces naturalicemos el robo. Sí, estamos de acuerdo. Ahí también entra en juego que hay un mercado que consume las fotocopias. Está bien, pero es ilegal. O sea, lo que yo estoy planteando, la fotocopia puede seguir existiendo. Inclusive puede, porque a ver, si a una persona lo mandan a estudiar en el Instituto del Profesorado, dos páginas de un libro de Paulo Freire en torno a pedagogía, y el alumno dice, yo no tengo plata para comprar todo el libro, está habilitada la fotocopia de eso. No es delito. El problema es cuando vos fotocopiás todo el libro y sustituís con fotocopias el libro. Y acá esto es lo que está sucediendo. Uno, a ver, más allá del resentimiento económico que produce no a las librerías, a toda la cadena de valor que va desde aquel autor que se sentó a escribir un libro o aquel equipo psicopedagógico con docentes y todo que dijeron, bueno, a ver, esta es la propuesta editorial para que enseñen. Estás anulando, estás matando todo eso. Porque detrás del precio del libro están los derechos de autor, detrás del precio del libro está la imprenta, detrás del precio del libro están los empleados administrativos, me contaba, por ejemplo, el transporte que cuando nosotros trabajábamos, cómo vieron ellos que dejaron de traer libros a la librería y empezaron a llevar remas a la fotocopiadora. O sea, pero me preocupa de nuevo, vuelvo, ¿no? Al hecho de que estamos educando en el delito, o sea, cometiendo el delito. Bien, mencionaste antes que hubo, es decir, cómo se canaliza la denuncia que me dijiste del abogado de, ¿cómo es el...? Está actuando un abogado de Santa Fe, especialista en derechos de autor, sí, por intermedio de Cadra, que es la... Cadra. C-A Cadra. Sí. Cadra es la entidad que representa los derechos de autor, porque todo esto, además, no puede ser... Yo no puedo hacer una denuncia. La denuncia la tiene que hacer el derecho de autor. El autor. El autor, cuando le reproducen el libro a él, porque los derechos son de él. Entonces, lo que yo hice fue directamente llevar documentación, papelería, fotografías y demás cosas a Cadra para que ellos actúen, porque ellos tienen la representación de los autores. Cadra está formada por casi todas las editoriales del país. También la otra cosa que me preocupa, te lo digo sinceramente, Emilio, como ciudadano, es que jueces, fiscales y todos los que pertenecen al aparato judicial pasan todos los días por enfrente de la fotocopiadora. Y todos los días lo ven. Y todos los días se dan vuelta para no ver lo que están viendo. Están viendo una práctica delictiva todos los días y no hacen nada. Y esto me preocupa ya no como librero, me preocupa como integrante de una sociedad que está absolutamente en indefensión. Porque, a ver, mañana pasan enfrente no del que fotocopia, sino del que vende autos robados y van a hacer lo mismo. Una concesionaria de autos truchos, como vos bien decías, es mucho más barato el auto robado que el nuevo, ¿no? Repuestos de automóviles, quienes tenemos auto o nos gusta la mecánica y sabemos que comprar una caja de cambios robada es mucho más barata que comprar una caja de cambio legal. Bueno, eso es lo que está pasando en la ciudad. Yo le pongo el énfasis ahora y quizás muchos dirán, pero qué exagerado. Es lo que está pasando, no hay exageración. Te cambio de tema, Gabriel. ¿Cómo están el año pasado con el inicio de la pandemia y cuarentena, y ahora las ventas de libros? ¿Se mantuvieron, cayeron, subieron? Las ventas de libros de literatura general básicamente se han mantenido, por suerte.
no ha decaído a niveles alarmantes como se pensaba al principio. Bueno, en marzo, abril, que teníamos todas las librerías cerradas, realmente veníamos viendo un panorama bastante oscuro, pero después, a medida que se fue abriendo el negocio, menos restricciones y demás, hubo un retomar de ese camino. Yo te diría que hasta hubo personas que, como estaban en sus casas, compraron libros por primera vez, por decirlo de alguna forma, y no se alejaron del libro, volvieron a comprar. En el caso de ustedes, además de la librería, está el café, a veces hay recitales. Tenemos un bar. Tienen un bar, digo, esto también es una oferta para los potenciales clientes. Sí, pero hoy el bar sí está golpeado. A diferencia, como toda actividad gastronómica, la nuestra también está resentida. No por tener un bar adentro de una librería estamos bien. Nosotros hoy estamos sintiendo el mismo golpe que está sintiendo cualquier dueño de cualquier bar de la ciudad, y realmente es fuertísimo. Y ahora con las nuevas medidas que se anunciaron esta semana, ¿eso golpea más todavía? Sí, sin duda. Porque el problema no son las restricciones acá. Yo lo vengo diciendo desde mi actividad gremial empresaria y demás. Acá quizás todos convengamos que hasta las restricciones, cuanto más se puedan hacer, mejor. El problema es que nadie compensa al privado. O sea, acá en el 19 de marzo del año pasado nos dijeron cierren, los vamos a acompañar. Pero el acompañamiento fue prácticamente un eufemismo. Es decir, no hubo acompañamiento real, fuerte, concreto del Estado a los sectores golpeados. Pero después te dicen, no, pero tuviste esto, tuviste aquello, inaccesible para la mayoría de los comerciantes eran las condiciones que se ponían. Y no es que el comerciante trabaje de manera informal, para nada tiene que ver con la informalidad, tiene que ver con la practicidad. Y de hecho después esto que vos estás reflejando se vio el año pasado, tus últimos meses, con el cierre de comercios, negocios, emprendimientos de todo tipo. Totalmente, yo creo que y hoy estamos en una situación muy compleja, muy compleja. A ver, no solo las restricciones, hoy el poder, la plata no vale más nada. Entonces la plata no vale más nada, el cliente no compra porque no le alcanza. Hoy alimentos se lleva el 90% de un presupuesto. Comer. Entonces, ¿qué vamos a pensar en libros? ¿Qué vamos a pensar en notebook? ¿Qué vamos a pensar en qué vamos a pensar? Si la gente sale y tiene que pensar en comer. Sí, la situación económica es muy difícil. Antes tuvimos de tu entrevista con Guillermo Brichler y marcaba justamente no solamente esto, sino otros problemas, la inflación especialmente, ¿no? No, bueno, a ver, cerramos un mes con un 4,5%. Yo siempre fui una persona que traté de poner el equilibrio en mi época de la gremial empresaria entre el salario y demás. Hoy enfrentamos una actualización del salario del 30 y 35% en lo que va a ir del año. Pero ese 30 y 35% lo encaramos con una inflación proyectada del 55%. O sea que ya la actualización del salario ya no existe. Se comió. Ya está, desapareció. Entonces, eso que uno lo teoriza, la gente lo siente. Eso que uno teoriza, la gente lo siente y definitivamente lo que hace es contraerse. Hoy hay mucha menos circulación de gente porque hay una pandemia, pero al lado de la pandemia hay una crisis monstruosa y una crisis que tiene que ver con el poder adquisitivo y no reacciona. Y vos me decís, ¿qué se puede hacer? Yo no sé, a ver, puedo especular 1000 cosas que se pueden hacer, pero yo creo que el Estado tiene la capacidad de diagramar un plan de recuperación del salario, más allá de la pandemia. Gabriel Faber, muchas gracias por esta comunicación. Bueno. Y nos mantenemos en otro momento y después del corte comercial ya viene Juan Berca al Centro para el Comercio. Gracias, Gabriel. Gracias.